vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Acomódense, hermanos. Un hermoso tema que le vamos a titular, hermanos, en esta oportunidad. Hermanos, ¿por qué hay tantas iglesias? Eso es lo que vamos a estar, hermanos, considerando en esta oportunidad. Y voy a pedirles, hermanos, de que en el estudio, ¿verdad?, usted y yo, pues, vayamos, hermanos, si sugiere alguna inquietud, alguna interrogante, hermanos, usted la anote. Y después, hermanos, si hubiera alguna inquietud, alguna interrogante, hermanos, a este tema, usted lo puede hacer y con la ayuda de Dios, pues, podemos responderle. ¿Por qué hay tantas iglesias? Es el tema que hoy vamos a estudiar, hermanos. Pues es una realidad, hermanos, podríamos decir innegable, hermanos, que en el mundo ahora en día, hermanos, existen miles y miles de organizaciones, hermanos, religiosas. ¿Estamos de acuerdo en ello, hermanos? Amén. Y para muestra de ello, hermanos, hemos plasmado ahí algunas de las tantas que existen. En la parte de en medio está, hermanos, la que se denomina la madre de todas las iglesias. Y, hermanos, se continúa, ¿verdad?, ahí con otras, como por ejemplo la Luz del Mundo, Iglesia Pentecostal Apostólica. Tenemos la Iglesia Asamblea de Dios, y aparece, hermanos, Iglesia Apóstoles y Profetas, dice ahí Efesios 2:20. Y, hermanos, tenemos otra ahí, Príncipe de Paz, Iglesia Palabra de Vida, Iglesia Elim, Iglesia Adventista, y, hermanos, así, ¿verdad?, Testigos de Jehová, los Mormones, la Iglesia de los Carismáticos, la Iglesia de Dios Mundial, la Iglesia Dios es Amor, Asamblea de Dios. Estas son algunas, hermanos, de las tantas organizaciones, hermanos, que en el mundo, hermanos, han salido, que en el mundo existen, hermanos, y que están, hermanos, llevando, así, ¿verdad?, entre comillas, hermanos, están llevando esa buena nueva de salvación a la humanidad entera. Y creo, hermanos, que pasando de esto, ¿verdad?, podemos decir, hermanos, que esta es una de las grandes interrogantes, hermanos, que en el mundo existe. Eso, ¿verdad?, el por qué existen, hermanos, tantas iglesias, es una de las grandes, hermanos, interrogantes que en estos tiempos, hermanos, tan aglomerado de congregaciones, hermanos, surge en la mente humana. Hay personas que dicen, hermanos, bueno, y si la Escritura solamente es una, y si un solo Dios es el que existe, ¿por qué existen tantas congregaciones? ¿Por qué existen tantas denominaciones? Es una de las interrogantes, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, surge en la mente de muchas personas, hermanos, que, hermanos, como que tienen vedado eso, hermanos, de quererse afirmar en una iglesia, porque se preguntan ellos, ¿por qué existen tantas? Si solo una escritura existe, aunque de diferentes traductores, pero es la misma palabra ¿de quién, hermanos? Es la misma palabra de Dios. Un solo Dios existe, e incluso todas las congregaciones, hermanos, dicen, todos adoramos al mismo Dios. Entonces, aquella persona, hermanos, que está allá en el mundo, dicen, ¿y por qué tantas? ¿Por qué tantas? Hay gente que hasta dice, hermano, yo ya ni hallo ni en quién creer, dice. Todos dicen tener la verdad. Todos dicen encaminar a la persona a la vida eterna. Todos dicen encaminar a la persona a la salvación. Pero ¿por qué si todos adoran al mismo Dios? ¿Y por qué si todos leen la misma Escritura? ¿Por qué no todos forman una misma iglesia? ¿Por qué tienen que existir, dice el hombre? ¿Por qué tienen que existir tantas? ¿Por qué tienen que existir tantas? Bueno, hermanos, vamos con la ayuda del Señor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, vamos a darle respuesta a esta interrogante.
y vamos a ver la parte que dice ahí, hermanos. En primer lugar, todo lo que ha de suceder en el mundo, hermanos, está predicho por el Dios de los cielos a través de su palabra. Nada, hermanos, sucede, hermanos, por pura casualidad. Todo, hermanos, tiene, hermanos, digámoslo así, hermanos, su predicción por el Dios eterno, porque Dios conoce, hermanos, el presente, lo que pasó, y conoce perfectamente el futuro. Dios sabe, hermanos, lo que va a suceder mañana. Dios sabe lo que va a suceder el otro año. Dios conoce todo, hermanos. Pero es que Él ha dejado predicho esto, hermanos, de que en el futuro, hermanos, aun cuando Jesucristo, cuando vino, hermanos, ¿cuántas iglesias vino a fundar, hermanos? Una iglesia, nada más. No vino a establecer el montón. Eso debe de quedar clarito en la mente de toda persona, hermanos, que quiere agradar a Dios. Dios no vino a fundar muchas iglesias. El Señor Jesucristo no vino a establecer diferentes congregaciones. Él solo vino a establecer una. Y a esa una Dios le dio el encargo, hermano. El Señor le dio el encargo para que propagara las buenas nuevas de salvación. Y meditábamos la vez pasada, hermanos, empezando desde ¿dónde dice? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, pero Dios, hermanos, ya sabía que en los postreros días se iban a levantar muchas iglesias. Dios lo había predicho, hermanos, que eso iba a acontecer, y puntualiza ahí, ¿verdad? No por obra divina, sino por obra de quién, hermanos, maligna y satánica. Claro, se aclara ahí, por permisión de quién, hermanos, por permisión de Dios. Porque Dios siempre, hermanos, ha permitido que a la par de lo bueno vaya el qué, vaya lo malo. Dios siempre ha permitido eso. ¿Y para qué Dios permite eso? Podría decir alguien. ¿Por qué ha permitido Dios eso, hermanos? ¿Verdad? Porque Dios quiere, como Jesucristo se lo dijo a la samaritana, adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en qué, hermanos, y en verdad. Esa es la razón, hermano. O sea, Dios no quiere, hermano, que la persona se deje llevar por ilusiones, por fantasías, hermanos, por cosas impresionantes, sino más bien Dios quiere, hermano, que el hombre se deje llevar por lo que Él ha dejado determinado en sus santas escrituras. Pero a la par de ella, Dios ha permitido que exista la falsedad, que exista la mentira, que exista lo malo, hermanos, para que el hombre, hermanos, escoja lo que a él mejor le parezca. Muy bien, pasamos a la otra parte, y dice también ahí, hermanos, entre los objetivos que vamos a señalar, hermanos, de este tema, está el primero, que es comprender, hermanos, en primer lugar, que Dios, hermanos, nunca deseó que existieran miles de congregaciones. Eso es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver, hermanos, vamos a conocer cómo es que surgieron las miles de congregaciones, hermanos, que ahora existen en el mundo. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a revisar ahí otro aspecto, hermanos, darnos cuenta a partir de cuándo empezaron a surgir, hermanos, tantos grupos religiosos. Y en cuarto lugar, vamos a revisar a la luz de las Escrituras, hermanos, qué es lo que produjo este sinnúmero, hermanos, de congregaciones que ahora en la actualidad existen. Esos son los objetivos que vamos a revisar en este hermoso tema, hermano, y le ruego en el nombre del Señor que si usted desea los puede ir anotando. Jesucristo y sus apóstoles lo predijeron. Vamos a ver ahí, hermanos, Mateo capítulo número 24. Le voy a invitar a mi hermana Gladys Ortiz, Gladys Ortiz, que me lea Mateo 24, 3 y el verso número 4 y también el verso número 24. Por favor, hermanos, voy a pedir la colaboración de cada uno de ustedes para la lectura de los versículos que ahí van a aparecer registrados, hermanos. Mateo 24, el verso número 3 y el verso número 4 y el verso número 24. Léamelo, hermano. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Sí. Así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y los falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muy bien, gracias, hermana. Jesús y sus apóstoles predijeron, hermanos, que con el transcurrir del tiempo, hermanos, en que la iglesia que Cristo fundó, hermanos, ahí dice que iban a levantarse, dice, falsos Cristos. Y en el mundo existen muchos, hermanos, falsos Cristos. Y hemos puesto ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Falsos Cristos, hermanos, que han surgido en el mundo. Jesucristo lo predijo. Y también revisamos, hermanos, la otra parte, que el apóstol Pedro también, hermanos, y el apóstol Pablo también, hermanos, lo predijeron. Veamos lo que dice ahí, hermanos, y quiero que me lea la hermana Clarita, segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso número 1. Revisemos allí, hermanos, por favor, segunda carta de Pedro, el verso número 2 y el verso número 1. Hermana Clarita, 2, verso 1. Léamelo, por favor, y va a leer hasta el verso número el 3, me parece. Pero uno también pasa por estas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muy bien, gracias, hermano. Ahí el apóstol Pedro dice, hermanos, pero hubo también falsos profetas, como lo habrán también, dice, ¿entre quiénes dice ahí, hermanos? Entre vosotros, falsos, ¿qué dice ahí, hermanos? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente, hermanos, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. El verso número 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y ahí tenemos, ¿verdad?, alguna imagen, hermanos, de un líder religioso, ¿verdad?, que ha prácticamente devorado, así, ¿verdad?, aquí a una ovejita, ¿verdad? Y ahí dice la ovejita, me trasquilaron, dice, ¿verdad? Y ahí aparece un hombre diciendo, ¿verdad?, Congreso Apostólico. Eso es lo que ha hecho. Le decía la vez pasada, hermano, que hay muchas personas que en estos últimos tiempos no hablan de los orígenes de la iglesia verdadera. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos hermanos han surgido por motivos de, ¿qué decíamos? De la avaricia. Hombres queriendo vivir, hermanos, de una manera cómoda a costilla de ¿quiénes? De sus fieles, a costilla de sus congregantes. De esa manera han establecido diferentes congregaciones. Y eso es de la manera como han surgido diferentes congregaciones a través de estos hombres, hermanos, que han hecho, hermanos, se han valido quizás, hermanos, de su elocuencia, de su destreza, hermanos, para liderar, hermanos, y han embaucado a miles y a miles de personas, hermanos, viviendo a costillas de ellas, a costa de las personas, por avaricia, dice él. Y así es, hermanos. No crea que esos grandes misioneros y esos grandes, reverendos, predicadores, profetas que vienen de otras partes del mundo, no crea que vienen, hermanos, así por su propia cuenta, hermanos. Eso viene patrocinado ¿de quién? De las congregaciones que ellos tienen. Además de eso, cuando se van de aquí o terminan de dar sus conferencias, hermanos, del mismo modo, ¿verdad? Y eso es lo que los mueve. Ay, hermanos, si
Si ser pastor así, ¿verdad? ¿Quién no, verdad? ¿Quién no quisiera ser pastor así, hermano? Cada año estrenando el carro que va saliendo. Y hermanos, cada año enriqueciéndose más y haciéndose de más propiedades, de más bienes. ¿Quién no así, verdad? Entonces ahí está, por la avaricia, dice el apóstol Pedro. Él lo profetiza. Ya vamos a ver cuándo empezó a cumplir. Léame ahora, hermana, vamos a revisar allí. ¿Quién? Un hermano Oscar Rivas, léame por favor. Hechos 20, 29 y 30. Por favor. Y el hermano José Vides, que busque 1 Timoteo 4.1. Por favor, 4.1. Vamos a ver, hermano Oscar Rivas, por favor, léame Hechos 20, 29 y 30. ¿Cómo dice, hermanos? Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Los apóstoles lo profetizaron, ¿verdad? También. Díganme, sí, 29 y 30. Muy bien, gracias hermano. Hermano José, 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos contemplarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Muy bien, gracias. Allí dice el apóstol Pablo, hermanos, de que después de su partida, dice, se levantarán lobos, ¿qué dice ahí, hermanos? Rapaces. O sea, hombres, hermanos, que no van a perdonar el rebaño. Dice que tendrán apariencia de ¿qué dice, hermanos? De piedad, pero con sus hechos negarán, dice, la eficacia de ellos. Entonces, hermanos, qué importante que nosotros veamos lo que los apóstoles dijeron, hermanos, respecto al surgimiento, hermanos, de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, de esos falsos enseñadores, hermanos, que iban a introducir, dice, herejías destructoras, dice la palabra. Y eso, hermanos, era lo que iba a dar origen, hermanos, ¿a qué? A las diferentes congregaciones, hermanos, que en el mundo existen ahora en día, hermanos. Claro, esto vino, hermanos, de una manera ¿qué? Progresiva, ¿verdad? De acuerdo a lo que la palabra de Dios había establecido. No es que de un solo empezaron a formarse, ¿qué, hermanos? Los grupos así, ¿verdad? Y empezaron a salir. No, esto fue así, hermanos. Primero se levantaron esos grandes hombres, hermanos, que empezaron a ver en el Evangelio, hermanos, algo extremadamente difícil para cumplir, difícil para guardar, hermanos, y motivo por el cual ellos empezaron, hermanos, a formar sus diferentes grupos, sus diferentes organizaciones. El apóstol Pablo también lo dice en la segunda carta a Timoteo 4, y verso número 3. Vendrá tiempo, dice, cuando no soportarán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, dice, y apartarán del oído la verdad y se van a volver ¿a qué? A las fábulas. Eso es lo que los apóstoles y Jesucristo dijo. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores. Pasamos a la otra parte, hermanos, y dice ahí, tiempo de cumplimiento de estas profecías. ¿Cuándo se empezaron a cumplir lo que Jesús y los apóstoles dijeron, hermanos? Leemos ahí como está escrito. Según el orden profético bíblico, hermanos, entendemos que poco tiempo había pasado que Jesús había ascendido a los cielos, hermanos, para que esto se empezara, hermanos, a cumplir. Y veamos un ejemplo de ello, ¿verdad? Gálatas capítulo número 1, el verso número 6 y el versículo número 7. Vean cómo dice ahí Gálatas 1, 6 y 7, hermanos. Donde el apóstol Pablo, hermanos, escribe a esta iglesia en Galacia, hermanos, y escribe, hermanos, exhortando. Hermanos, de una manera, hermanos, en donde él se siente maravillado. Dice ahí el verso 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
Y dice aquí el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos, dice, que ¿qué es lo que hacen, hermanos? Os perturba y quieren pervertir, ¿el qué dice, hermanos? El evangelio. ¿Cuál fue el movimiento, hermanos, que empezó, hermanos, ahí como que a fraguarse? Hermanos, empezó ahí, hermanos, a surgir, a levantarse o a creer, hermanos, como que tener un renacimiento nuevamente, lo que es el judaísmo. Porque para el primer siglo, hermanos, la iglesia era una iglesia mixta, que estaba compuesta de gentiles como también de judíos. Todos habían comprendido, hermanos, que las obras de la ley, todo aquel ceremonialismo, hermanos, que en el tiempo antiguo los israelitas celebraban, hermanos, año con año, Jesucristo lo vino a enclavar en la cruz. Y que ahora, hermanos, ya no era necesario estar matando animalitos para poder obtener el perdón de pecados y poder alcanzar la limpieza en su corazón. Más que ahora lo que tenían que hacer, hermanos, era arrepentirse, bautizarse y creer en ¿quién? En Jesucristo. Porque la sangre de Cristo era suficiente o es suficiente, hermanos, para limpiar de los pecados al pecador. Por muy negros y rojos que los pecados sean. Pero, hermanos, ahí dice que por el año 45, el año 50, hermanos, tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Galacias, hermanos, ahí dice la palabra de Dios, que ya habían algunos hombres, hermanos, que estaban pervirtiendo el ¿qué? Estaban pervirtiendo el evangelio, ya estaban ahí, tal como el apóstol Pablo le había dicho, y de vosotros mismos, ¿qué dice, hermanos? Se levantarán. De ahí mismo, hermanos, hombres que no fueron sinceros en su conversión al Señor, hermanos, y que cuando vieron la oportunidad, hermanos, para causarle daño a la obra de Dios, hermanos, lo hicieron. Porque la palabra de Dios dice que para este tiempo, hermanos, los judíos querían obligar ¿a quiénes? A los gentiles convertidos a Cristo, a que, hermanos, practicaran las obras de la ley y específicamente, hermanos, la circuncisión. El apóstol dice, estoy maravillado de que ustedes se hayan dejado embaucar, se hayan dejado llevar, influenciar, hermano, por esta corriente. Allí, hermanos, año 45, año, ¿qué dice ahí, hermanos? Empieza, hermanos, a darle cumplimiento, hermanos, a lo dicho por Jesús, a lo dicho por Pablo, a lo dicho por ¿quién más, hermanos? Por el apóstol Pedro. Vamos a continuar, hermanos, la otra parte y pasamos ahí, hermanos, otra corriente de pensamientos. Y vamos a ver ahí, hermanos, mire cómo dice ahí, ¿verdad? Esa lupa, hermanos, que está ahí, ¿verdad? Y tiene aquí en esta parte, hermanos, ¿qué es lo que tiene ahí, hermanos? Tiene un versículo de la Biblia, ¿cuál es, hermanos? Primera de Juan 4:1. ¿Qué dice primera de Juan 4:1 al 6, hermanos? Pero solo específicamente el verso número 1, ¿qué dice, hermanos? Como dice ahí, probad los espíritus, si son de quién dice, si son de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice ahí el apóstol Juan? Porque el apóstol Juan manda a los hermanos, a la iglesia, hermanos, que estaba, hermanos, aproximadamente por el año 90, año 95, hermanos, de nuestra era, hermanos, a que prueben los espíritus. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos falsos profetas, dice ahí el apóstol, hermano, han salido. Oiga bien, muchos falsos profetas han salido ¿por dónde, hermanos? Por el mundo. O sea, significa que para el año 90, año 95, hermanos, ya habían, hermanos, falsos profetas. Ya estaban, hermanos, en efervescencia, hermanos, las palabras que Jesucristo había dicho. Que iban a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, hermanos. O sea, ¿qué no había pasado? Ni un siglo había pasado cuando ya, hermanos, empezó, hermanos, a la par de esa organización, hermanos, que Jesucristo vino a establecer, hermanos. Empezó a levantarse, hermanos, un grupo contrario, hermanos, que venía como que socavando, hermanos, las verdades de ¿quién? Las verdades del Dios eterno. Las verdades del Dios de los cielos, hermanos. ¿Y todo para qué? Para arrastrar, hermanos, a los sencillos, a los simples,
a los hermanos incautos, hermanos, tras doctrinas, tras enseñanza, hermanos, no de Dios, sino enseñanza de ¿quiénes? Enseñanza de hombres. Así que dice ahí, hermanos, probad los espíritus. Primera de Juan, capítulo número 2, el verso número 18 y 19, me parece, hermanos, el apóstol Juan también hace esta declaración. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos, primera de Juan 2, 18 y 19, dice: hijitos, oiga, hermanos, ¿qué año dice que se corría, hermanos? Aproximadamente año 90, año 95. ¿Y cómo dice el apóstol Juan? Hijitos. En otra versión dice, hermano, muy amados, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué dice? El anticristo viene. Y dice ahí, así ahora, dice, han surgido, ahora, ¿qué año? Año 90, año 95, ahora han surgido, ¿cuántos dice ahí, hermanos? Muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en Hechos 20, 29 y 30? Y de vosotros, ¿qué dice, hermano? Y de vosotros mismos se levantarán. Y mire qué dice el verso número 19 ahí, hermanos, de primera de Juan. ¿Cómo dice? ¿Salieron de dónde? Salieron de vosotros. Oiga, salieron de nosotros, pero no eran de quienes, de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con quienes, con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, oiga, año 90, año 95, ya habían falsos cristos, hermanos, anticristos, falsos profetas, falsos enseñadores, hermanos, que iban, hermanos, como queriendo desvirtuar la verdad del Dios de los cielos. Pasamos a la otra parte. Esa es la parte que continúa. Sí, ¿verdad? Bueno, dice ahí, hermanos, el movimiento religioso más fuerte que Satanás impulsó, hermanos, para engañar al mundo. Hasta ahorita lo que hemos visto es algo así, digamos, hermanos, como que digamos que solamente como liderazgos, como que solamente, hermanos, cabezas van saliendo, pero hasta el momento no ha habido una corriente, hermano, fuerte, ¿verdad? Que esté trabajando como un motor, hermano, que esté impulsando, hermano, una obra malévola, hermano, una obra maligna, hermanos, que en realidad vaya siendo el propósito del diablo, hermano, eficaz, el cual es hacer que todas las personas se pierdan. El movimiento religioso más fuerte que Satanás impulsó, hermanos, para engañar al mundo entero. ¿Quién profetizó ese movimiento religioso, hermanos? El apóstol Pablo. Segunda de ¿qué? Tesalonicenses, capítulo número 2, el verso número 3 y el verso número 4. Le damos lectura. Segunda de Tesalonicenses 2, el verso 3 y el verso número 4. Vamos a leer ahí, hermanos, la santa palabra de Dios. Mire cómo dice este hermoso versículo. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Ya lo encontramos? Dice así, miren. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿por quién dice? Por Dios. ¿Cuál es el movimiento, hermanos, religioso más fuerte que Satanás